Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este espacio. Les cuento brevemente qué estamos haciendo. Esta charla forma parte de Apreside en Casa, que es una iniciativa en base a esta emergencia sanitaria de Apresid, con charlas temáticas abiertas, donde invitamos a referentes para que desarrollen distintas temáticas de interés. Se van a abordar temas de los sistemas de producción, como maleza, producción de granos, ganadería, y también, digamos, temas que tienen que ver con un componente más social y ambiental, como el que vamos a ver ahora. En esta oportunidad la charla será Cambio climático y salud humana, y estará a cargo de Ana Rosa Moreno. Les cuento brevemente cómo surge esta charla. Surge en el marco de un espacio dentro de APRESID que llamamos equipos de pensamiento prospectivo, los cuales nacieron con el objetivo de generar un ámbito de intercambio y aprendizaje de tecnología y ciencia, donde nazca la mirada PRESID de los sistemas de producción a partir de la experiencia y la participación de sus socios. Los equipos están formados por socios y staff de PRESID y se dividen en distintas temáticas. Estos realizan reuniones virtuales mensuales muy similares a esta, con menos participantes, y para acompañar esta iniciativa, lo que decidimos fue hacer alguna de estas reuniones abiertas a todo el público. En la reunión de ahora, Ana Rosa va a presentar una temática durante 30 minutos, 40 minutos aproximadamente, y luego vamos a dejar un espacio de intercambio y preguntas de unos 20 minutos. Van a notar que no tienen sus micrófonos habilitados por una cuestión de interferencia con el de la presentadora, pero sí van a poder ir pasando sus preguntas a través del chat de la aplicación. Eh, Pueden ir haciéndolas a lo largo de la charla y al finalizar, en base al tiempo y la cantidad de preguntas, las vamos a ir leyendo, o directamente también vamos a permitir que habiliten sus micrófonos en caso de que quieran acompañar la pregunta de comentario. La charla será grabada y estará disponible en el canal de YouTube de Apresid, y al final de la charla podrán completar una breve encuesta de opinión que nos ayuda a seguir mejorando y entender qué contenido ir incluyendo. La presento a Ana Rosa Moreno. Ella es originaria de México, licenciada en biología y aparte tiene una maestría en ciencias en ecología humana. Es docente, investigadora y cuenta con una amplia experiencia catedrática nacional e internacional en salud ambiental, comunicación de riesgos y cambio climático. Y entre sus distinciones se destaca haber sido receptora del Premio Nobel de la Paz en 2007, como miembro desde 1995 del panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas, premio que recibieron junto al señor Al Gore. Así que, Ana Rosa, si te parece bien, dejamos empezar con tu presentación. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Agradezco mucho a Martín Reinaudo la invitación. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema que los últimos años ha sonado mucho, que es el cambio climático y específicamente la salud humana. Y ya verán por qué cualquier alteración ambiental que pueda haber debido al cambio climático puede tener impactos directos o indirectos en la salud. Y para poder ubicar el problema, les muestro esta lámina que nos habla de por qué se origina el cambio climático. Claro, descrito de una manera muy simple, porque es un proceso muy complicado. Tenemos, si recurrimos a sus clases de geografía, tenemos al Sol, el cual emite una radiación. Parte de la radiación infrarroja es absorbida por el planeta. Alguna radiación, también parte es emitida de regreso hacia la atmósfera. Y el hecho de que parte de la radiación que no pasa hacia la atmósfera, sino que se quede alrededor del planeta, es debido a el efecto invernadero y los gases en particular de las cuales están compuestos. Entonces, estos gases no permiten que toda la radiación que llega del Sol y que no es absorbida por el planeta se vaya hacia el espacio. Si estos gases, esta capa de gases de efecto invernadero no existiera, tendríamos una temperatura promedio en el planeta de menos 17 grados centígrados,
lo cual obviamente haría imposible la vida como la conocemos. Sin embargo, estos gases hace que se queden estos gases, que haya una temperatura promedio en el planeta de 18 grados centígrados. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que a lo largo desde los 1800 que empieza toda la revolución industrial, podemos imaginar los millones de toneladas de gases de efecto invernadero junto con otros gases que se han emitido a la atmósfera y obviamente el planeta, pues sobre todo con todas las emisiones del siglo pasado, no ha sido capaz pues de procesar todas esos niveles, esas concentraciones de gases. Entonces muchos de estos gases han ido a parar a esta capa, de alguna manera pues impide que la radiación que antes salía y que parte se quedaba, pues cambie y eso está propiciando la alteración del clima. La alteración del clima es extraordinariamente complicada, sí, muchas veces podemos darnos cuenta que simplemente los pronósticos meteorológicos de que mañana va a llover, que mañana va a haber cierta temperatura máxima y mínima, no son cumplibles, pues imagínense lo que es el clima a nivel mundial. Es un proceso extraordinariamente complicado, dinámico, en el cual hay muchísimas variables involucradas y estas variables se han ido modificando. Bueno. Se reconoce que los impactos del cambio climático no son iguales para todos los lugares ni todas las personas, y esto lo podemos ver claramente en todos los medios de comunicación. Prácticamente no hay casi semana que no tengamos un problema grave en alguna parte del país, de un país o bien de una cierta región en particular. Recordemos los incendios que hubo a fines del año pasado y principios de este año en Australia, en donde causaron muchísimas devastaciones, no solamente de tipo económico, sino de punto de vista de la salud de las personas, así como económico y así como ambiental. Se sabe que pues, los daños han sido inconmensurables y bueno, así se pueden poner muchísimos ejemplos. Sabemos también que la salud, el equilibrio de la salud depende en gran medida de que tengamos agua potable en calidad y en cantidad suficiente, alimentos suficientes, una vivienda segura y buenas condiciones sociales. Y todas estas condiciones, ¿sí? Se van a ver afectadas por el cambio climático. También la salud de la población puede verse afectada desde el punto de vista económico por los impactos del clima particulares, pero así como las alteraciones, los daños, la destrucción muchas veces de infraestructura de salud pública y los medios de vida debido a eventos meteorológicos extremos, de los cuales ustedes como personal atento, interesado en cuestiones tanto de agricultura como ganadería lo saben perfectamente. Desde el cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, en el cual yo he tenido la fortuna de participar, se concluyó que este fenómeno ya era responsable de una carga global particular de enfermedades y muertes prematuras a nivel mundial. Durante mucho tiempo esto no se había concluido porque se decía que, bueno, que eran procesos sociales naturales, que los eventos extremos en particular, bueno, pues formaba parte de la propia dinámica del planeta y que no había una responsabilidad. Sin embargo, muchos años después de muchas de evaluaciones, de muchísima producción científica, bueno, pues sí se llegó a la conclusión que ya esos cambios climáticos eran responsables de enfermedades y fallecimientos. Bueno, tienen ustedes en esta lámina un esquema muy sencillo de cuáles son los fenómenos que se presentan por el cambio climático, que está dado por el aumento de la temperatura, extremos en el tiempo, que puede ser tanto de frío, de calor como lluvia, así como aumento en el nivel del mar. Entonces, tenemos obviamente afectaciones en contaminación atmosférica que va a causar cambios en el número de enfermos y de muertos por asma, así como enfermedades cardiovasculares asociadas a la contaminación atmosférica, las enfermedades transmitidas por vector, y bueno, qué decir ahora que estamos todos agobiados con la información del COVID-19, pero nuestros países se han enfrentado a problemas con malaria, con dengue, encefalitis, hantavirus, fiebre del Valle del Rift, enfermedad de Lyme, chikungunya, virus del Nilo Occidental, particularmente en diferentes regiones de las Américas, así como del mundo. Me voy a referir básicamente a las Américas y obviamente también a Argentina. Las alergias, de toda una diversidad de alergias, vamos a tocar brevemente este tema, también el asma, enfermedades de origen hídrico del agua como cólera, criptosporidiosis, campylobacter, leptospirosis,
Refugiados ambientales. Este es todo un tema que puede verse como migración forzada, conflictos civiles, y estos refugiados ambientales son muy poco estudiados desafortunadamente en las Américas. Hay muchísima más información de África precisamente por las sequías o en Asia debido a los monzones y a la tremenda devastación que causan estas lluvias. Sin embargo, en América Latina hay poca información y también de los impactos a nivel social y a nivel de salud. La salud mental es todo un tema también muy importante, muy poco abordado prácticamente por todos los países, que es ansiedad, desesperación, depresión, estrés postraumático, debido particularmente a los impactos de eventos extremos. Poblaciones pobres pueden de la noche a la mañana haber perdido no solo su casa, sino también su modo de vida, su parcela, sus animales de los cuales dependían y obviamente esto tiene que ver mucho también con cuestiones de género y cómo los hombres en particular, que la mayoría de las veces han sido educados para ser un proveedor exitoso, de la noche a la mañana se encuentran con que no tienen la forma de soportar, de apoyar a su familia e incluso esto se ha visto sobre todo en Nueva Zelanda, en Australia y en la India, que puede llegar a causar suicidios en varones. Entonces, ese es un tema que les digo muy abandonado, tanto desde el punto de vista de saber qué pasa como de tratamiento. Por otro lado, están los problemas de abastecimiento de agua y alimentos, que conlleva desnutrición, diarrea, florecimientos de las algas, calor extremo, lo voy a tocar también con mayor detalle, estrés por calor, insuficiencias cardíacas, y las condiciones del tiempo severas, ¿no? O sea, los extremos por lluvias o por temperaturas que puede causar lesiones y muertes. Bueno, para que nosotros podamos identificar qué pasa con las diferentes sociedades, con los diferentes grupos, ¿sí? Tenemos que hablar del concepto de vulnerabilidad. Y entonces, ante el cambio climático y la salud, esta la podemos identificar por el deterioro acelerado del ambiente, la vulnerabilidad social, cuestiones, por ejemplo, de género, y la vulnerabilidad ambiental. Esta vulnerabilidad ambiental puede ser, por ejemplo, aquellas personas que se ubican en lo que eran los lechos de los ríos que ya están secos y que piensan que pues ya van a permanecer secos y ellos ahí pueden construir su casa, o bien las propias autoridades gubernamentales pueden poner canchas de básquetbol o áreas de esparcimiento, y de repente viene una lluvia intensa y el agua regresa y entonces esas zonas quedan devastadas por esta lluvia. Entonces sería una vulnerabilidad ambiental. Entonces, la vulnerabilidad no es una cosa dada, no es que nada más aparezcan, sino que las sociedades construyen su propia vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos lo que serían las condiciones propias de las sociedades, como puede ser edad, como puede ser condiciones de salud preexistentes, y así tenemos identificadas a un grupo de personas en particular en riesgo, que son las mujeres, y por sus propias condiciones de que están muy relacionadas con todo lo que son los procesos ambientales. Incluso ustedes saben el rol de la mujer en cuestiones agrícolas, sobre todo, por ejemplo, esto se ve mucho en Asia y en diferentes zonas de América Latina, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o bien países o zonas pobres donde hay desnutrición, un bajo nivel educativo, debilidad en la infraestructura. Esto quiere decir que la pobreza es un elemento, es un indicador muy importante para la afectación ante el cambio climático y la salud. Tenemos entonces toda una serie de enfermedades transmitidas por vectores, que estas que están señaladas acá arriba son las más importantes que tenemos en la región latinoamericana, que es la malaria, el dengue, el zika y el chikungunya. Y lo que sucede es que las poblaciones que están cerca de los límites en las cuales se está transmitiendo actualmente estas enfermedades son más vulnerables al riesgo de que se vean infectadas por estos vectores. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, se altera la precipitación y entonces en lugares donde antes no estaba el vector va a esos lugares en donde encuentra precipitación para poder poner los huevos, y también tiene una mejor temperatura también para que pueda desarrollarse los huevos y posteriormente eclosionen al mosquito. Y también porque muchas zonas pues tienen sistemas de control de enfermedades débiles, tenemos una gran falta, por ejemplo, de entomoparasitólogos, ¿no? O sea, entomólogos que trabajen específicamente vectores que son, se conoce que transmiten enfermedades. Esta es una debilidad, hay muy poca formación, hay muy poco interés, deberían ser profesionales que trabajaran tete a tete con los ministerios de salud para poder evaluar dónde están precisamente estos focos de infección.
La calidad del aire, bueno, pues todas nuestras grandes ciudades y medianas tienen problemas de contaminación atmosférica y a eso se puede aunar los incendios forestales que son producto, por un lado, de las olas de calor y por otro lado, la época de estiaje, ¿no? Las sequías. Entonces hay una diversidad de partículas y sustancias tóxicas que pueden impactar a un gran número de personas. Y esto es muy importante. El año pasado nosotros en la Ciudad de México tuvimos en mayo un problema muy grave. Teníamos una contingencia por contaminantes atmosféricos normales, diríamos, entre comillas, ¿no? Que tenemos por ser una población que tiene, bueno, la zona metropolitana, 22 millones de personas, ¿no? Parecida de alguna manera a lo que sucede también en el Gran Buenos Aires. Y que bueno, pues las condiciones de que no había vientos, ¿no? Entonces se estancaron estos contaminantes, pero además hubo por la sequía incendios forestales muy importantes cuyas plumas de contaminación, ¿no? Los humos de contaminación llegaron a la ciudad y verdaderamente la situación fue muy, muy crítica. Entonces esto cada día se está viendo con mayor frecuencia. Hay satélites, ¿no? Que pueden detectar inmediatamente cuando aparece un incendio y de tal manera que pues esto se vuelve un sistema de alerta para que los gobiernos estén atentos a cuando esto sucede y poder tratar el incendio antes de que cobre pues víctimas y grande devastación de tipo ambiental. También puede haber una interacción de las olas de calor con el ozono troposférico y entonces esto pues propiciar un riesgo importante para las personas particularmente vulnerables. Tenemos entonces lo que decíamos hace un momento, lo que son todos los problemas asociados con alergenos, particularmente hongos, esporas de plantas inferiores, polen, los enfermos de asma y aquellos que son alérgicos, por ejemplo, que tengan rinitis alérgica, así como puede haber también efectos en la conjuntiva y en la piel debido a este tipo de microorganismos. Y los niños que son particularmente susceptibles a la mayoría de enfermedades alérgicas. Esto también, pues con la mayor temperatura y la mayor humedad, se producen, pueden cambiar incluso sus etapas de producción este tipo de aeroalergenos, ¿no? O sea, alergenos que son, que causan una serie de problemas asociados a alergias particulares en personas vulnerables. El agua, bueno, el agua es todo un tema, esta escasez puede causar deshidratación, particularmente en niños y ancianos, la mala calidad puede causar problemas diarreicos, parasitosis, problemas dermatológicos también. La escasez para la higiene es gravísima porque puede dar origen a mayor incidencia de piel y de problemas asociados con enfermedades gastrointestinales. Y el almacenamiento de agua que concatenadamente, como vemos aquí en la lámina, bueno, pues se guarda en recipientes que no necesariamente son salubres por un lado y que la mayoría de ellos no tienen una tapa, de tal manera que se vuelve el lugar perfecto para que los vectores ovopositen, pongan sus huevos ahí y pues pueda propiciarse la transmisión de enfermedades por vectores. La nutrición, bueno, pues esto es algo que a ustedes les interesa mucho. Sabemos que obviamente está en función de la producción agrícola, el nivel socioeconómico como el precio y acceso a las enfermedades, perdón, a los alimentos y una diversidad de enfermedades humanas. Y estos tres aspectos pueden ser influenciados por el clima. Entonces, la nutrición es una de las variables más vulnerables, más sentidas en cuestiones de cambio climático, porque también están asociadas pues, a las personas con recursos limitados, ya sea porque ellos tienen su milpa o su parcela para autoconsumo, así como muchos que viven de una producción de la cual pues entra al mercado y así ellos tienen su forma de vida. Entonces, en todos los niveles esto es un grupo altamente vulnerable. Tenemos entonces también eventos extremos asociados al cambio climático y quiero aquí hacer una acotación. Nosotros los que trabajamos cambio climático difícilmente hablamos de que causa desastres el cambio climático. Causa eventos extremos, en este caso, por ejemplo, que está aquí en la lámina, que pueden ser sequías, deslizamientos, fuertes vientos, inundaciones, pero no necesariamente desastres. Nosotros manejamos el desastre, y esto es un término que también desde la Facultad de Medicina lo trabajamos con el Instituto de Geografía de la Universidad, como que los desastres son socialmente construidos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la lámina donde está el deslizamiento, si tenemos pues
casas habitación o bien negocios que en un momento dado están construidos en zonas en donde sabemos que puede haber desastres porque pueden venir grandes cantidades de agua y dañar a las viviendas. Entonces nosotros ahí estamos omitiendo a lo mejor algún tipo de legislación que de por sí estaría prohibido construir ahí, pero que pues por razones que ya sabemos desafortunadamente en nuestros países, se pasa por encima de esa legislación, se construye y después viene lo que es el desastre. Pero el desastre fue socialmente construido por haber colocado precisamente ese tipo de construcciones en lugares en donde no deberían haber sido permitidas. Por ejemplo, esto en las zonas rurales se ve muchas veces en colinas en donde había un bosque y entonces las personas llegan, si llegan a la zona alta de la colina, deciden pues deforestar todo eso para poder construir su casita, sembrar lo que ellos piensan que es necesario para su subsistencia y entonces viene una lluvia extrema y al no tener ya los árboles, ¿sí? Que son los que fijan, bueno, ustedes saben de esto, ¿no? Fijan el suelo, ¿no? A través de las raíces, pues el suelo se vuelve compacto, ¿no? Pero cuando ya no hay eso, el suelo está suelto, viene la lluvia y viene la casita abajo con todo lo demás. Entonces, por eso somos muy cuidadosos de hablar de desastres, porque muchas veces los gobiernos se lavan las manos, ¿no? Y en México lo hemos vivido mucho con los terremotos, ¿no? Bueno, es un desastre natural y con eso el gobierno se lava las manos y ya no pasa. No, 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 o sea, no, hay mucho más de fondo que hay que empezar a trabajarlo de una manera mucho más social, más políticamente concebida. Tenemos entonces después que con base en esto, la Organización Mundial de la Salud de hace muchos años detectó que la gente de países pobres tiene 4 veces más probabilidad de morir por eventos extremos que aquella de personas de países ricos. Las inundaciones causan diversas enfermedades. Por un lado, puede también haber proliferación de vectores, dengue, malaria, los ejemplos, y las lluvias extremas ponen en riesgo infraestructura hidráulica, dejando sin servicio y protección a comunidades afectadas. También no solamente se destruye la infraestructura hidráulica, se pueden destruir los centros de salud, se pueden destruir hospitales, se pueden destruir puentes, dejando aisladas comunidades en un lado y en otro. O sea, los caminos, sabemos que muchas veces, ¿no? En México tuvimos en 2007 un evento extremo muy importante en una ciudad muy cercana a la costa, Villahermosa, que es donde es una producción de petroquímica muy importante, donde había grandes, bueno, muchas hectáreas, no grandes extensiones de tierra para cultivos de frutas y para también crianza de ganado. Y bueno, cuando vienen estas lluvias y estas inundaciones, el ganado se pierde y además se pierden todos los caminos, se destruyen los caminos para sacar la producción agrícola y ganadera, ¿no? Para poderla llevar, vender a otros lugares, se destruyen los caminos y entonces fue una devastación muy importante y muy grave. El género es un tema muy, muy interesante, sí. Eh, la mortalidad a causa de eventos extremos incluye sequías, inundaciones, tormentas, siempre va a ser mayor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, puede existir una variación regional. Esto se ve claramente, muy claramente en Asia, ¿no? Viene una inundación, las mujeres no saben nadar por un lado, por otro lado traen esos ropajes, ¿sí? Que impide que puedan flotar y simplemente por el peso también la mujer acaba hundiéndose. Los niños, por ejemplo, ante este tipo de eventos extremos, muchas veces los niños se desaparecen, ¿no? No se pierden de los brazos de los padres, acaban en zonas, en grupos de prostitución, acaban alejados de los padres pues, con todo lo que esto implica. Las mujeres muchas veces también no son salvadas porque se prefiere salvar a hombres o a niños, o sea, a varoncitos, que a una niña o una mujer. Entonces, esta es una cosa social gravísima que prácticamente yo no, hasta este momento no he encontrado información de América Latina y este es todo un tema que habría que abordarse. Las olas de calor, el cuerpo humano solo puede funcionar dentro de un rango estrecho de temperaturas corporales, alrededor de 37 grados. Esta temperatura junto con humedad va a representar un estrés muy grave para poblaciones, sobre todo aquellas personas ya de edad mayor o bien que cursan con una enfermedad como diabetes, hipertensión o algún problema crónico de salud, como puede ser un cáncer o otro tipo de problemas. Se calcula que para 2100 el 74% de la población mundial estará expuesta a olas de calor. ¿Qué es lo que causa? Bueno, pues insolación, desmayos, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades de la piel.
Esto exige una respuesta del cuerpo ante una alta temperatura que muchas veces el cuerpo ya no está en condiciones de soportar. Y esto se ve particularmente a nivel ocupacional. Y se calcula que más de la mitad de las horas laborales no domésticas se producen al aire libre, particularmente lo que es la agricultura y la construcción. Los individuos se ven obligados a trabajar en condiciones de calor, sin sombras, sin agua suficiente, sin etapas de descanso y muy fácilmente pueden sufrir un golpe de calor. He estado trabajando cercanamente con Centroamérica, en donde se encuentra que mucha de la gente que trabaja en zonas agrícolas a de edad temprana tienen problemas renales, problemas crónicos renales, precisamente por un lado, el estrés del calor y por otro lado, la falta de agua. No tienen posibilidad de estar tomando agua y descansar. Entonces, esta es una patología cada vez más grave en América Latina. Los riesgos de salud aumentan con el nivel de esfuerzo físico y, por ejemplo, estos trabajadores junto con la construcción, los vendedores ambulantes, las personas que están expuestas, por ejemplo, los policías, ¿no? Que su trabajo, que trabajan en la calle, pues también se ven sometidos a este estrés junto con aquellas personas que trabajan en interiores pero que no tienen eh, aire acondicionado. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, básicamente lo podemos enfrentar con medidas de adaptación, por un lado, o bien con medidas de mitigación. O sea, las medidas de adaptación pueden ser ya actuales, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos cómo el clima puede afectar a la salud en diferentes mecanismos, entonces vamos a tratar de adaptarnos. Sin embargo, no es fácil porque, pues como decimos, el clima no es fácilmente predecible, entonces se trabajan toda una serie de escenarios que de alguna manera nos ayudan a poder tener medidas de adaptación y mitigación exitosas. Bueno, pero ¿qué es la mitigación? La mitigación son aquellas medidas que se instrumentan a nivel gubernamental para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mediano o largo plazo poder, poder lograr que los impactos no sean tan graves. Esto es fácil de decir, muy complicado de hacer, porque prácticamente los países tienen muy poco compromiso para poder disminuir estas emisiones y volteamos a ver lo que pasa principalmente en países como Estados Unidos, como la India, como China, que si bien hacen sus propios esfuerzos, tal vez de manera local, no es una política necesariamente a nivel de gobierno. Entonces, la mitigación, les doy un ejemplo, puede tener los famosos cobeneficios para la salud. En el caso de Colombia, hace muchos años, se metió un bus en el centro, bueno, que va por el centro de las avenidas, que tiene emisiones que son prácticamente limpias. Entonces eso evita que se emitan grandes concentraciones de contaminantes por uso de combustibles fósiles y al disminuir el número de emisiones de estos contaminantes mejora la calidad del aire y por consiguiente se mejora la salud de las personas asociada a la exposición a estos contaminantes. Entonces, esto es lo que se llama las medidas de cobeneficio y cada vez se están tratando de pensar más estas medidas que tengan beneficios para la salud. Eh, Esto, pues obviamente puede tener a largo plazo una mejora en la calidad de vida, menos número de personas enfermas y menos número de fallecimientos. Pero también les es importante trabajar cercanamente con otros sectores. Y la adaptación en cambio climático en salud, como dije al inicio, prácticamente cualquier medida que se tome de otros sectores puede afectar directa o indirectamente la salud humana. Por ejemplo, en la pantalla, la revegetación de las cuencas hidrográficas, ¿sí? Puede mejorar la calidad del agua. Eso es maravilloso, es un beneficio para la salud humana. Sin embargo, también pueden aumentar los riesgos para la salud. Los humedales urbanos diseñados para el control de inundaciones pueden promover la cría de vectores como mosquitos. Hace como unos 5 o 6 meses estuve en una reunión con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Donde se hablaba de diferentes mecanismos para mejorar las condiciones de la zona urbana, ¿no? Ante el cambio climático y había, bueno, urbanistas, había planificadores, había arquitectos, ingenieros y todos ellos estaban muy atentos a que haya una mayor humedad en la zona, ¿no? Que esa humedad mejore las condiciones atmosféricas, entonces planteaban la posibilidad de hacer estanques en diferentes partes y bueno, al final yo levanté la mano y dije, bueno, pero ustedes se han puesto a pensar que estos estanques van a ser el espacio para la cría de vectores.
Y bueno, ninguno de ellos, todos abrieron los ojos así inmensos como diciendo ya nos echó a perder toda nuestra propuesta, ¿no? Pero ese es el problema es que muchas veces el sector salud no está en estas discusiones y se toman decisiones que a mediano o largo plazo pueden ser contraproducentes. Ahora, podemos tener básicamente 5 tipos de adaptación, ¿sí?, al cambio climático. Por ejemplo, la supranacional, que incluye en varios países. Hay un esfuerzo que es en Centroamérica, que se trabaja en el corredor seco centroamericano, en donde pues, se ha propiciado toda una serie de medidas para mejorar los cultivos y que las personas no carezcan de alimentos. Nacional, que implica todo el territorio, ¿sí? No sé, estoy pensando en la calidad del agua, ¿no? Donde todo el territorio nacional tenga una buena calidad de agua, y además en cantidad suficiente. El subnacional puede ser regional, las zonas del país, en mi caso, por ejemplo, estoy pensando Argentina, las zonas de olas de calor que vendría a ser el norte y Buenos Aires, ¿no? Yo he estado en verano en Buenos Aires y la verdad el calor es muy alto, aunado obviamente a la humedad. Y igual municipal, que pueden ser unidades político-administrativas muy pequeñas y particulares, o bien a nivel de la propia comunidad. Y entonces, también estas estrategias a largo plazo deben incluir que debe aumentar el gasto en salud pública, la cobertura universal en salud debe ser obligatoria para todos los países y deben de seguir luchando contra la pobreza. Desafortunadamente, con todo lo que estamos padeciendo ahorita, muchas de estas buenas intenciones seguramente van a detenerse y van a haber otras prioridades. Así que, pero bueno, esto es lo que habíamos deseado anteriormente. Y vamos con los pronósticos en esta caricatura. Tenemos este tomador de decisión que dice que la medición, ¿no?, de cómo va a subir el nivel del mar, ¿no?, está ahí señalada claramente para el 2100. Sin embargo, cuando llegue el 2050, pues va a estar más que rebasado ese pronóstico para el 2100. Y bueno, esto del 2050 y 2100 se relaciona con un informe que elaboró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y que fue publicado a fines de 2018, en donde se decían qué podía pasar si aumentaba 1.5 grados la temperatura versus 2 grados la temperatura. Esto con referencia a la temperatura que había a mitad de la década del siglo XIX. Bueno, pues se da toda una serie de información, mucha de esta información por eso ustedes la tienen ahí, que es de 2018 y 2019, en donde se dice que no hay certeza que se puedan identificar umbrales respecto a cambios repentinos o irreversibles, impactos a la salud por el cambio climático. Se calcula que entre 2030 y 2050 el cambio climático cause aproximadamente 250.000 muertes adicionales por año a nivel mundial, en particular por desnutrición, malaria, diarrea y estrés por calor. Se prevé que estos aumentos en temperatura y otros cambios en distribución de precipitaciones y eventos extremos, identificados por olas de calor, inundaciones y tormentas, y repercusiones sobre medios de subsistencia, sean menores a 1.5 grados que a 2 grados, 2 grados centígrados. Se prevé que durante los meses más calurosos los trabajadores presenten una mayor complicación en su trabajo, que obviamente puede repercutir en su productividad, y no es que se establecen medidas de adaptación de una forma mucho más rígida. La temperatura ambiental asociada a mayores niveles de humedad significará un mayor estrés para las personas que realizan actividad física y que se mantienen en exteriores. Y este es un modelo en el cual se publicó en el 2016, en donde se calcula la temperatura mayor a 29.5 grados centígrados para el 2040. Y entonces en el caso de Argentina ustedes pueden ver en la zona más clara que sería de 1 a 99 días al año que habría una temperatura mayor a 29.5 grados. Luego esa manchita en color como coral, ¿no?, de 100 a 199 días al año con esta temperatura. Y luego la parte superior de Argentina la ven como un pequeño triángulo, que serían de 300 a 365 días con temperaturas mayores a 29.5 grados. Entonces, bueno, obviamente ahí las olas de calor serían una de las variables muy importantes a considerar. También temperaturas más altas van a propiciar mayor transmisión de enfermedades importantes de tipo infeccioso, así como transmitidas por vector. Se podría ampliar su rango geográfico, la estacionalidad podría ser más larga,
aumentaría el número de personas en riesgos con impactos negativos. Los riesgos para la salud humana y sistemas de producción de alimentos se proyectan en temperaturas inferiores a 1.5 grados que a 2 grados centígrados, esto por lo que significa la proyección alimentaria. Se incrementaría el riesgo de inseguridad alimentaria, alteraría los sistemas alimentarios, en particular para poblaciones pobres de zonas rurales, así como de urbanas. El ganado se verá afectado adversamente con el aumento en temperaturas, en función de cuál es la magnitud de los cambios en la calidad del alimento, la propagación de enfermedades y la disponibilidad de recursos hídricos. La inseguridad alimentaria puede propiciar desnutrición en poblaciones altamente vulnerables, particularmente los niños menores de 5 años, viviendo en condiciones de pobreza e incrementando vulnerabilidad a infecciones respiratorias o gastrointestinales. Obviamente un niño desnutrido, pues cualquier infección respiratoria o gastrointestinal puede significar un riesgo de fallecimiento. Y así impactará la mortalidad infantil y pues también será un obstáculo para la prevención de muertes infantiles. Y todo significa dinero, colegas. Se calcula que los daños a la salud, es decir, excluyendo sectores determinantes de la salud como agricultura o saneamiento, quitando ese tipo de factores, se estiman entre 2 y 4 mil millones de dólares para el año 2030, o sea, en 10 años. Esto, bueno, es una cifra que seguramente se va a ver matizada por pues, los impactos negativos económicos que el mundo entero está sufriendo. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues es necesario invertir en investigación, monitoreo y vigilancia del cambio climático y la salud pública para asegurar una mejor comprensión de cómo debemos adaptarnos y cómo podemos tener beneficios colaterales de mitigación, tanto a nivel del clima local como a nivel de todo un país. Y se reconoce que el calentamiento por las emisiones antropogénicas, o sea, de origen humano, desde el periodo preindustrial hasta el presente, persistirá durante siglos, incluso hasta milenios, y continuará causando más cambios en largo plazo en el sistema climático. Y quiero terminar con dos reflexiones. Una es la de Greta Thunberg, que bueno, todos la conocemos como una activista ambiental extraordinaria. Esta chica ha llegado a cambiar muchas de las conciencias de todos los sectores de la población, donde dice lo que está ahí señalado. Y el Dalai Lama, todo un pensador mundial. Termino agradeciendo su atención y quedo abierta para sus inquietudes, sus preguntas, por favor. Muchas gracias, Ana Rosa. Ahora, si les parece bien, ven que la aplicación tiene una modalidad para chatear. Pueden ir poniéndome por ahí directamente las preguntas. Si no, directamente me pueden poner un pido o piden la palabra para hacer un comentario junto con la pregunta. Empiezo con una, digamos, que tiene que ver más con un comentario, una duda, si pueden ayudarnos. Con el tema de la cuarentena, digamos, se habla de menores emisiones de gases. Se presume, digamos, o hay varios comentarios sobre cuál es el efecto sobre la capa de ozono. ¿Puede, digamos, hacernos algún comentario sobre eso? Sobre el agujero de la capa de ozono, digamos, y este efecto cuarentena. Sí, por supuesto. Bueno, recordemos que la capa de ozono está afectada por la emisión de los clorofluorocarbonos. Y esto, bueno, nace de que en el 1990, bueno, de la década de los 90, fines de los 80, 90, el grupo del doctor Mario Molina, mexicano, que por esa investigación recibió el premio Nobel de Química en 1995,
ese tipo de gases son los que destruyen la capa de ozono. Y entonces, a raíz de ese descubrimiento y de la concientización internacional que hubo, pues se metieron toda una serie de compromisos a través del Protocolo de Montreal, en el cual los países decidieron que iban a disminuir y a tratar de eliminar las emisiones de clorofluorocarbonos. Y los clorofluorocarbonos van directamente a la capa de ozono. Estas emisiones han disminuido de una forma muy importante, sí, pero como ustedes imaginarán, los daños a nivel de un planeta, como puede ser la capa de ozono, no se recuperan de un año para otro, ¿no? Quien esté interesado, si terminando la charla se meten a la página de la NASA, buscan NASA capa de ozono, ahí les va a dar cuál es la última fotografía que sacó la NASA con la capa de ozono. Y bueno, en el caso del sur, ¿no? De la Antártida, bueno, va a depender, es mucho más grave en invierno que en verano o en otoño en el cual ustedes ya están, pero no tiene necesariamente una relación directa con las emisiones, que son las emisiones contaminantes de otro tipo, ¿no? O sea, no solamente dióxido de carbono, sino metano, dióxidos de azufre y muchas otras emisiones. Lo que ha mejorado definitivamente es la calidad del aire local. Y si ustedes ven las fotos que ha sacado de China, ¿no? China en épocas de invierno, la contaminación verdaderamente es espantosa, sí, o sea, muere muchísima gente y en muchas de nuestras ciudades, o sea, lo que es la contaminación de la troposfera, sí, y la troposfera, bueno, pues son los aires que es el tipo de calidad del aire que nosotros estamos respirando. Entonces son dos cosas diferentes. Leo la siguiente pregunta. Entendiendo el gran impacto negativo del cambio climático y sus costos, ¿por qué los países desarrollados demoran en tomar medidas efectivas de mitigación? Bueno, esa es una gran pregunta porque pues todos los que trabajamos en esto nos sentimos indignados de cómo los países que son los principales emisores, por cierto, los principales emisores de gases de efecto invernadero no toman las medidas porque pues prácticamente por cuestiones económicas, ¿sí? O sea, no quieren pagar el costo que representa exigir que los grandes corporativos, por ejemplo, todo lo que son la explotación de petróleo, ¿no? Cumplan con los requerimientos que debería de calidad ambiental, o bien las grandes empresas, ¿sí? Que representa, pues según esto, una gran fuente de empleo, que representan impuestos, ¿no? Entonces los dejan pasar y tienen sus propios intereses y muchas de estas personas que llegan a posiciones políticas altas, pues tienen ya sus contubernios durante los momentos en los cuales están haciendo todo el lobbying para las elecciones, ¿no? Hay compromisos ya adquiridos de tal manera que, bueno, pues esto tiene que seguir funcionando como funciona porque pues es el status quo de las sociedades y nadie está dispuesto a asumir estos grandes costos, ¿no? Entonces, son pocas las sociedades y yo creo que una de las más comprometidas es Alemania, ¿no? Incluso también Alemania tiene sus cosas, pero Alemania es de los países desarrollados que ha tenido un mayor compromiso durante muchas décadas, no nada más asociadas al cambio climático, desde siempre ha tenido mucho interés en mantener su medio ambiente equilibrado, ¿no? Pero pues China, o sea, bueno, imagínense, ustedes recordan la posición que tuvo el presidente Obama cuando él se comprometió ante la Convención Marco de Cambio Climático a cambiar toda una serie de estrategias ¿sí? Para disminuir emisiones, apoyar los estados, por ejemplo, el caso de California. California tiene como un estado no independiente toda una serie de medidas de mitigación muy importantes, ¿no? O sea, pero California reconocemos como el estado de una mayor vanguardia en todos sentidos en la Unión Americana, ¿no? Si nos vamos a otros estados, ¿no? Por ejemplo, Texas, pues sabemos cuál es la posición de Texas, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, desafortunadamente cambia la administración, cambia el gobierno y entonces todo lo que se había trabajado, todos los compromisos que había hecho la administración anterior, pues se vienen abajo. ¿Por qué? Pues porque hay otros intereses. Entonces, esto es muy difícil, ¿no? Y desafortunadamente la sociedad tampoco presiona porque pues ningún norteamericano quiere perder o país en gran desarrollo, como también Australia, quiere perder su modo de vida que está teniendo. Y por otro lado, países como la India, que está industrializándose de forma muy acelerada, pues tampoco quiere tener compromisos porque él quiere seguir industrializándose, no importa el costo
costo ambiental que eso signifique. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener una mayor industria, bueno, va a tener mayor ingreso, mayor empleo, tarará, y bueno, entonces eso lo va a llevar a tener mejores estándares de vida cuando no están viendo realmente el futuro. Gracias, Ana Rosa. Le leo la siguiente pregunta que es si se podrá hacer algo para bajar el cambio climático, para tratar de que no haya tanto cambio en la temperatura. Mm, pues a como pinta la situación a corto plazo, no. No, imagínense que ustedes tienen que pensar, como decía al inicio, que esta es una afectación a nivel de todo el planeta. Y no es cuestión de que en el norte o en el sur no haya menos o más cambio, no, o sea, hay toda una serie de indicadores, de variables que son muy, muy complicadas de predecir. O sea, si les decía hace un momento, ¿no? A veces no se puede predecir ni el clima de la próxima semana o de mañana, el de pasado, imagínense, ¿no? O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque es la disrupción de todo un sistema climático mundial y además es algo que ya se echó a andar, o sea, como decía una de las últimas gráficas, a pesar de que nosotros disminuyamos las emisiones, ¿sí? En el caso que esto se lograra, ya los daños, o sea, ya es un sistema que está dañado. No es que vayamos a pararlo. Lo más que podríamos hacer, si realmente hubiera un compromiso eh, total de toda la humanidad, de todos los gobiernos, que todas las sociedades aceptaran que sus gobiernos van a tener otra forma de trabajar, otra forma de abordar su crecimiento, su industrialización, su uso de energía, todo lo que son las energías limpias. Yo no sé si ustedes tienen mucha costa igual. ¿Ustedes cuándo han visto una costa que esté quieta? Jamás. Ustedes saben cómo se podría adquirir prácticamente, ¿cómo les diré? Energía de una forma casi renovable y muy poco, que implique muy poca tecnología y muy poca inversión, pues a través de las mareas. Pongan ustedes a lo largo de ciertas zonas de playa, ¿no? Instrumentos para que esas mareas estén produciendo energía, ¿sí? O sea, esto ya se está empezando, creo que a considerar en Europa. Entonces, hay muchas alternativas, pero si todo esto funcionara, o sea, podríamos pensar a lo mejor en 10 o en 20 años que las emisiones podrían disminuir, ¿sí? Pero eso no necesariamente va a mejorar el clima, lograría que los impactos fueran un poco menos severos y que las afectaciones en salud, las afectaciones en la sociedad fueran menos severos, pero no necesariamente restablecerse el clima. Muy bien, Ana Rosa. Vamos con la siguiente pregunta que es, ¿el cambio climático puede favorecer y o acelerar la aparición de nuevos virus como el que produjo la pandemia del COVID-19? Em, es una pregunta un poco difícil de contestar con certeza, porque esta aparición de estos nuevos virus, que es una zoonosis, ¿no? Las zoonosis son las enfermedades transmitidas por vectores, por lo que sería la fauna silvestre, ¿sí? Muchas veces está en función por un lado, de la propia cultura de las sociedades, ¿no? Y ahí tenemos, pues, en China, que ustedes saben que se comen todo y algo más, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no hay medidas higiénicas, están sacándose animales de la floresta, de la selva, que no sabemos realmente qué sucede, ¿no? Ayer precisamente salió publicado un artículo científico donde habla de que se encontró el coronavirus en murciélagos en Myanmar que está en la zona central de Asia, ¿no? O sea, muy lejos de Wuhan, de la zona de China, ¿no? Entonces, en la medida que los seres humanos nos vamos hacia las zonas silvestres y a través de nuestro contacto con estas zonas silvestres, podemos estar en contacto con un vector, automáticamente existe la posibilidad de que nosotros adquiramos esa enfermedad. Por eso, por ejemplo, cuando hay enfermedades raras, ¿no? Que no aparecen, que el médico no sabe diagnosticar bien, el infectólogo, y le pregunta a la persona, oiga, ¿usted dónde ha estado en los últimos meses? Ah, no, pues a lo mejor fui a Costa Rica, a la selva de Costa Rica, ¿no? Y a lo mejor ahí le picó una arañita que no pasó más, ¿no? Desde una ronchita, pero resulta que esa arañita a lo mejor tenía, no sé, algún tipo de vector, un virus, una bacteria, una riqueza, ¿no? Entonces,
En la medida que nosotros estamos en contacto con toda esta diversidad de organismos, ¿sí? Pues obviamente esto puede suceder. Entonces, eh, la pregunta obviamente también tiene que ver con la capacidad del vector de sobrevivir. Ustedes saben la capacidad que tienen estos virus de mutar, ¿no? De quien se interese, la semana pasada hubo una conferencia que está en YouTube, ¿no? De un colega mío que es un hombre brillantísimo que habló sobre el virus, ¿no? Las características del virus y por qué el virus acaba siendo tan complicado trabajar con él, ¿no? O sea, el virus, ahorita tenemos uno, mañana a lo mejor ese virus entra al sistema humano y ahí muta, ¿no? Entonces es complicado, pero que es algo que estamos viviendo ahora con una gran tristeza y una gran afectación, pues así es. Perfecto. Paso a la siguiente pregunta, que es, ¿cree usted que es la agricultura y el sector ganadero gran responsable del efecto invernadero? Desde el sector, sigo leyendo la pregunta, desde el sector nos sentimos atacados con esta teoría. ¿Son influyentes las imágenes publicadas por la NASA de la emisión de gases de efecto invernadero antes sobre las zonas industriales y ciudades? Lo de la imagen de la NASA es que yo les mencionaba, es el agujero de la capa de ozono. Eh, bueno, lo que se sabe en cuestiones de fuentes de contaminación de gases de efecto invernadero del metano, pues sí tiene que ver en gran medida con la ganadería, porque sabemos que son fuentes de metano. Y sí, efectivamente, ¿no? Existen muchos grupos que están atacando a los grandes corporativos, a los grandes grupos ganaderos. Sin embargo, pues la realidad es que sí es una fuente de un gas, de un gas de efecto invernadero, así como hay otras fuentes de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, no nada más un gas es responsabilidad de un tipo de actividad. Hay muchas actividades, ¿sí? También los arrozales, por ejemplo, ¿no? Los arrozales de Asia también son fuentes de gases de efecto invernadero. Y pues obviamente los asiáticos, su fuente principal de alimentación, sabemos que es el arroz y no por eso vamos a dejar de producir arroz. Igual en el caso de la ganadería, ¿no? La carne roja es alimentación de muchos grupos todavía a nivel de las sociedades, entonces no por eso vamos a dejar de decir, dejen de usar, de crear ganado, ¿no? Pero bueno, sí son eh, grupos que son muy frágiles, ya decía, tanto por sequía como por inundaciones. O sea, hemos visto desafortunadamente zonas de sequía muy importantes que han causado devastaciones en el sector ganadero o en el sector agrícola, ¿no? O nevadas, ¿no? En el norte de México, en las zonas cayó hace tiempo una nevada en donde destruyó prácticamente todas las zonas de cultivo de maíz y el maíz es uno de los granos más importantes para la sociedad mexicana y tuvo que importarse grandes cantidades de maíz ese año, causando pues obviamente precios altísimos y que los sectores pobres quedaran desprotegidos por no tener acceso a este grano. Entonces son situaciones bastante difíciles, ¿no? De predecir, por un lado. ¿Por qué? Pues porque hay años que son muy secos, o sea, ustedes saben, ahora Chile, en la zona de Chile hay grandes hectáreas también de sequía que está causando muchos problemas en los sectores agrícolas. Entonces, yo creo que tanto bueno, no, no es que yo crea, ¿no? O sea, se ha evaluado tanto la agricultura como la ganadería son dos sectores de los más vulnerables ante el cambio climático. Pero bueno, lo importante es que en la medida de lo posible trabajen cercanamente con aquellas personas que hacen pronósticos de cómo estará el clima para que ustedes puedan adaptarse de la mejor manera. Gracias. También preguntaban, ¿en qué medida el agro contribuye a la emisión de clorofluorocarbonos? ¿En qué medida, perdón, no le escuché? ¿En qué medida el agro contribuye a la emisión de clorofluorocarbonos? No creo que sea el agro un emisor importante. Básicamente eran cierto tipo de industrias, por ejemplo, la industria que hacía el gas,
O sea, el gas era un clorofluorocarbono, el que cuando ustedes usaban un spray y apretaban, ese gas impulsara el producto a través de la boquilla del spray. Entonces, eran cierto tipo de industrias las que estaban, que eran responsables de los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos tienen que ver, como dije, con el agujero de la capa de ozono. Por eso, el protocolo de Montreal ha sido uno de los protocolos que más éxito ha tenido. Sí, o sea, sí se ha recuperado en gran medida el daño a la capa de ozono, sin embargo, todavía tiene agujeros y se calcula que si todo sigue así, porque ya la emisión de clorofluorocarbonos es mínima, ¿no? Es lo que, si alguien se interesa, tengo una colega que en Panamá que trabaja en todo esto, ¿no? De la capa de ozono, este, se calcula que para el 2050 estará prácticamente restaurada. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de dos partes. ¿Qué opinión le merece la siembra directa y su aporte a la reducción de emisiones? La verdad, no tengo información cuál es la siembra directa, no, no es mi área de trabajo. Si me quisiera dar más elementos para poder tener una idea, por favor. La siembra directa, justamente, bueno, nosotros, la sigla es la sigla de Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, y es un sistema de labranza que consiste justamente en no remover la tierra entre la cosecha de un cultivo y la siembra del siguiente. Ah, ya, o sea, no hay una renovación de cultivos. No, no, Sería no un, hay, o sea, no sería un hay. solo, o sea, si se siembra maíz, siempre se va a sembrar maíz, ¿no? No, no, eso sería un monocultivo. Ahí también me están poniendo por el chat, digamos, el término en inglés para siembra directa es no-till. Digamos, la siembra directa sería la ausencia de labranzas entre cultivos. Ok, no podría responder la pregunta porque no tengo elementos técnicos para poder analizar cuál sería la diferencia. Les ofrezco disculpas. No, no hay problema. Podemos pasar, digamos, a otra pregunta que es, ¿qué opina de las distintas iniciativas de bonos de carbono? Ay, yo, bueno, puedo entender la razón de los bonos de carbono, sin embargo, eh, o sea, la razón es que la población no tiene la conciencia para poder actuar de una manera sin que le tengan que pagar. ¿A qué voy? Que ustedes saben, ¿no? O sea, por decir algo, un país europeo decide que va a proteger, por decir algo, 1000 hectáreas de un país centroamericano, para que no se tale y que entonces le compra internacionalmente, ¿no? Por decir algo, 500 bonos de carbono al año, le cuesta a lo mejor $10,000, sigue contaminando como si nada y entonces con esos $10,000 se protege esa área para que no sea devastada, deforestada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa área le está pagando a la gente para que la cuide, ¿no? La gente de ese país centroamericano para que la cuide y no se ve afectada. Sin embargo, yo creo que todas las industrias deberían tener esa concientización y ese compromiso social y ambiental de que sus emisiones fueran lo más limpias posibles, por un lado, y por otro lado, los propios gobiernos deberían dar alternativas de vida, ¿no? En lucha contra la pobreza para que esas poblaciones no tuvieran que estar cuidando ese espacio que debería per se ser protegido, ¿no? Entonces, pues les digo, puedo entender lo de los bonos de carbono, pero por otro lado, creo que o sea, mi corazoncito, que a lo mejor es muy optimista o muy soñador, pues no quisiera que existieran y que hubiera otra forma de lidiar con la responsabilidad ambiental de toda la ciudadanía. Continúo con la próxima pregunta, que por lo menos es la última que yo tengo en el chat, que es si cree que las COPs colaboran en mejorar la toma de políticas sistémicas u holísticas para tener eficiencia y eficacia. Yo he tenido oportunidad de estar en 3 COPs. Este, yo creo que de alguna manera sí ha propiciado de ciertos países discutan a qué se pueden comprometer. Y sobre todo esto lo hablo más a nivel de países en vías de desarrollo que los desarrollados, ¿no? O sea, los desarrollados tienen normalmente ya muy claro qué quieren
y van nada más por estar, por guardar la forma, pero no necesariamente con un compromiso, como decíamos hace un rato, como fue con el presidente Obama. Creo que los países de economías medianas sí muchas veces tienen más compromiso, más claro cómo pueden aportar como país, cómo pueden responsabilizarse como país. Y entonces ahí tienen toda una serie de medidas de mitigación, o sea, tienen cambios, por ejemplo, en en la calidad de los combustibles. Por ejemplo, hay países que han trabajado mucho en meter todo lo que son energías verdes y a través de molinos de viento, a través de paneles solares. Por ejemplo, a nivel europeo, España es uno de los países que tiene más compromiso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, yo siempre he dicho que cómo es posible que si la mitad del país es desierto, ¿no? O semidesierto y que tiene una insolación altísima, ¿cómo es posible que no todo el mundo tenga paneles solares? Y bueno, pues no todo el mundo tiene paneles solares por la Comisión Federal de Electricidad de México, que es la que abastece de luz, pues no estuvo de acuerdo en esto, porque obviamente se verían mermadas sus ganancias, ¿no? Entonces, también pues tiene que ver mucho con los intereses propios políticos y con el compromiso que cada presidente o presidenta tiene. Y yo creo que también esta es una llamada, yo siempre he dicho, de atención a las ciudadanías, o sea, definitivamente la gente con todo esto que está pasando no puede votar por alguien cuya agenda ambiental no esté bien definida, bien clara, pensando en un futuro. Hay muchos que ya yo creo que en un mediano plazo estaremos pasando la estafeta a los que vienen atrás, pero yo no imagino cómo va a ser la vida de los jóvenes y de los niños cuando ellos crezcan y tengan otras necesidades y que tengan una forma de vida digna, ¿no? Si nosotros ahorita no estamos haciendo nuestra tarea. Entonces, por eso es muy importante el que esa concientización llegue a todos los estratos, con toda la gente y que los políticos se den cuenta que también va a ser una herramienta de negociación de votos, ¿no? El que la gente tenga esa capacidad y entonces con base en esa posición podrá ir a todos los foros internacionales y diciendo, esta es mi posición. O sea, yo el país que admiro en todos sentidos, pues es Costa Rica, ¿no? Yo hace 3, 4 años que estuve en una reunión centroamericana en donde estaba el ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, dijo Costa Rica en tantos años va a ser carbono cero, ¿no? Entonces no va a emitir emisiones, ¿no? O sea, las mismas emisiones que va a emitir, si son poquísimas, las va a usar para algo. Entonces, ese es un compromiso de país. ¿Por qué? Porque tiene una sociedad que tiene años trabajando en esto y una sociedad totalmente concientizada en cómo su calidad ambiental le permite tener un buen nivel de vida y le permite que las personas incluso puedan vivir del medio ambiente sin que este se vea alterado. Entonces, mi respuesta es un poco vaga tal vez, ¿no? No hay un sí o un no, sino son procesos en los cuales, pues, van los países, se discute, y muchas veces lo que se discute ya está discutido antes de que vayan a la propia COP. Ya nada más es leer en qué quedaron, ¿no? Pero les digo, yo creo que esto también tiene que ver con la percepción y el futuro que cada uno de estos dignatarios quiere verdaderamente para su país. Gracias, Ana Rosa. Por el tiempo, digamos, si le parece bien, vamos a hacer dos preguntas más que hay y terminamos con eso. La primera es si le parece que hay algún potencial en el suelo de acumular carbono y contribuir así al menos a desacelerar el cambio climático. Gracias por la pregunta, pero no tengo mucho conocimiento edafológico de suelos para poder responder esta pregunta, así que lo siento. Y la siguiente, que vamos a hacer esa como la última, es cómo ve hoy el paradigma de producción de alimentos para una población en crecimiento y ambiente. Pues según los foros internacionales que yo he estado, el problema no está siendo la producción de alimentos necesariamente, sino la distribución. O sea, las conclusiones que se ha llegado es que con la producción que se tiene, ¿no? Con una, obviamente, responsabilidad de todo lo que implica producción alimentaria, es la distribución lo que debe de tenerse muy claro, ¿no? O sea, sigue habiendo un gran desperdicio de alimentos sobre todo por países
desarrollados, ¿no? Se dice que si la distribución fuera equitativa y todo el mundo tuviera acceso a alimentos, sería suficiente. Entonces, yo creo que eso también es una reflexión para ver hacia adentro, ¿no? O sea, hacia adentro de nuestros países, dónde están las zonas pobres, cómo podemos promover que las personas, que los grupos poblacionales pobres puedan cultivar sus propios alimentos, con qué herramientas, cómo incluso tener áreas de fragilidad de producción alimentaria con base en sequías, con base en inundaciones, o sea, trabajar cercanamente con las personas que trabajan cambio climático y con los propios agricultores. Yo siempre he pensado que las personas del campo son extraordinariamente sabias, que muchas veces no tenemos esa cercanía con ellos para que esa sabiduría no la compartan, ¿no? O sea, yo trabajé en Chiapas, ¿no? En las zonas rurales de Chiapas, y yo veía cómo una tarde con las personas mayores se sentaban a platicar y veían hacia el cielo y decían, bueno, las nubes así ya saben, entonces mañana es el momento de comenzar a sembrar. Y yo decía, ¿y cómo saben? Dice, por las nubes, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, ¿no? O sea, yo como citadina, ¿no? Pues no veía más que nubes, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que además ese es un trabajo incluso de antropología, ¿no? O sea, tratar de rescatar todo ese conocimiento, ¿no? Y que además incluso el panel intergubernamental de cambio climático, uno de los últimos informes siempre nos dijo, acérquense al conocimiento tradicional porque ahí puede haber una riqueza de información que ayude precisamente a la producción. Entonces, bueno, esto se los comento porque no es cuestión nada más de un antropólogo que dice, no, pues sí, el conocimiento ahí está, no, es algo que ya se sabe que está ahí, entonces habrá que buscar los mecanismos para trabajar en equipo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene mucho que aportar, ¿no? Y el respeto y el reconocimiento al conocimiento del otro y a la posición del otro siempre podrá ser una fortaleza, sobre todo cuando tenemos problemas que necesitamos verdaderamente tener claridad en su profundidad, en su análisis y en las perspectivas para poderlo enfrentar. Pero sí, creo que, digo, nunca va a estar de más producir mejor alimento, mejor calidad. Sin embargo, creo que también es importante ver cómo se fortalece a los grupos vulnerables para que puedan tener acceso a sus propios alimentos de una manera suficiente y adecuada. Bien, ya que por la primera por ahí no la pudimos desarrollar, aprovecho a leer la última ahora sí y les pido disculpas a los que no lleguemos, pero por una cuestión de respetar los tiempos, así ya liberamos también a la señora Moreno. Piensa que sería una opción que los gobiernos premien con disminución de impuestos a las empresas que bajen sus niveles de contaminación, por ejemplo, la liberación de gases a la atmósfera. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que debe haber algún tipo de incentivo, el que sea, puede ser, no sé, cualquier tipo de premio, puede ser impuestos, puede ser, no sé más, ¿no? Pero bueno, los impuestos siempre es un tema de interés. Por supuesto que sí, yo creo que como todo esfuerzo debe ser recompensado, ¿no? Recompensado de las maneras que sean acordes al sistema, acordes a la legislación, acordes a las propias necesidades de una sociedad, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en un conglomerado de situaciones viviendo procesos complicados, ¿sí? Y cada quien tenemos nuestra propia responsabilidad al respecto, ¿sí? Desde que aquel que tiene una pequeña empresita, ¿no? Hasta aquel que tiene una gran empresa y cómo en un momento dado ellos a lo mejor, yo he conocido gente que dice, es que yo quisiera aportar más, pero no tengo manera, ¿no? Entonces, la otra cosa es a lo mejor también darles apoyos, no sé, a lo mejor, por decir algo, mejor es disminuir la cuota de salud, ¿no? Para la gente, para que entonces esa cuota de salud, se vaya a otra, no sé, a otra acción, o disminuir, no sé, o hablar también con los que producen los equipos de contención de contaminación para decirles, ¿sabes qué? Te vamos a dar o préstamos no blandos para que tú compres eso y puedas pagarlo a largo plazo y el gobierno está asumiendo parte de los costos. No sé, o sea, puede haber una diversidad de acciones, pero sí, efectivamente, yo creo que no nada más es exigir, ¿sí? Se puede exigir, por supuesto, ¿no? Como gobierno, pero también hay que retribuir, porque también, por el contrario, puede decir,
el propio industrial, ¿no? Bueno, sí, o sea, tú me estás exigiendo esto, pero tú qué estás haciendo como gobierno para disminuir tus emisiones y es totalmente válido, ¿no? O sea, todos tenemos que aportar y pues obviamente cada quien de acuerdo a sus recursos y a sus propios procesos que pueden ser factibles de negociación. Bueno, Ana Rosa, entonces daríamos por finalizada la charla. Bueno, primero pedirle disculpas a las preguntas que no llegamos a pasar, una cuestión de tiempo. Y bueno, más importante, un agradecimiento enorme a usted por haberse sumado a este ciclo. Eh, no podemos hacerle llegar el aplauso o los agradecimientos de las personas que están en el chat por una cuestión de prolijidad de la reunión. Tienen inhabilitados los micrófonos, pero bueno, me fueron mandando algunos mensajes de agradecimiento, así que muchas gracias. Para los asistentes también que se conectaron. Van a ver que cuando se desconecten van a tener una encuesta muy cortita como para contarnos qué les parecieron las charlas y sobre qué temas les gustaría que hagamos próximas. Así que bueno, muchas gracias y acá finalizamos. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación a estar esta tarde. Yo espero que esta charla haya dado sentido a sus intereses. Y sí, por supuesto, la presentación está disponible para ustedes. No hay ningún problema. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta luego. Buena tarde.